Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y también de la misma manera una cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando todos los días, 1 hora de estudio de la Palabra de Dios. 1 hora de comunión con Dios. Ese es el objetivo que nos lleva a seguir estudiando. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el tema principal de la Biblia. Podemos decir el mensaje de salvación por fe y gracia. Estamos estudiando ya durante más de un año y estamos hoy en el estudio número 432 de esta serie y estamos estudiando el mensaje de justificación por la fe o la salvación por la justicia de Cristo. Este mensaje que Dios ha dispuesto con este título, un hombre, justificación por la fe, ha sido dado para nuestro tiempo actual. Este mensaje, en una forma abierta, fue presentado en el Congreso de Minneapolis en 1888 al pueblo adventista que estaba reunido de todo el mundo, representado con más de 90 delegados. El Congreso se realizó del 10 de octubre al 4 de noviembre. Durante dicho Congreso, Dios envió o utilizó como un instrumento para dar este mensaje a 3 mensajeros, a la hermana Elena Harnon de White y a los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Estos 3 mensajeros, los 3 predicaron este mensaje desde diferentes ángulos o puntos de vista, pero el objetivo era que el pueblo adventista pueda recibir la justicia de Cristo, es decir, no solamente el perdón de los pecados y aceptar a Cristo, sino al mismo tiempo, para que la justicia de Cristo sea completo, Dios estaba ofreciendo la gloria de Dios que iba a iluminar el mundo, conforme está detallado en Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Y qué era la gloria de Dios? La gloria de Dios era el carácter de Cristo, el amor de Dios, la imagen de Dios. En la justificación por la fe, que es la verdadera salvación en base al nuevo pacto, Dios entonces ha dispuesto perdón completo y el llamado a aceptar a Cristo como su Salvador y a recibir por fe y gracia el carácter de Cristo, la gloria de Dios, para que el cristiano en vida espiritual, con el carácter de amor de Cristo, pueda salir al mundo para representar a Cristo nuevamente al mundo. El mundo está cansado de escuchar la teoría. El mundo quiere ver a Cristo lleno de amor en la persona de sus mensajeros. Y Dios quería en aquel entonces, en 1888, en ese tiempo, derramar la lluvia tardía y iluminar el mundo con el Evangelio eterno, o los mensajes de los 3 ángeles, o el mensaje del testigo fiel, o el Evangelio eterno, que tiene diferentes nombres. Esa predicación debía con poder propagarse como fuego en el rastrojo, así como los discípulos en el día de Pentecostés salieron a proclamar a Cristo crucificado en todo el mundo de aquel entonces.
Así Dios había previsto que este mensaje pudiera despertar al pueblo adventista y el pueblo adventista pueda aceptar a Cristo y luego dar el fuerte pregón con la lluvia tardía que estaba siendo derramado. Pero ¿qué aconteció? Prácticamente este mensaje fue rechazado, por no decir por la totalidad de los delegados y del ministerio adventista. Entonces, como hemos visto en el estudio anterior, la hermana Elena White dijo: si el ministerio no quiere aceptar, entonces daremos oportunidad al pueblo adventista, iremos de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, a ver si el pueblo acepta. Así entonces estaba ocurriendo en el Congreso de Minneapolis. Hemos estudiado hasta aquí 10 sermones, 10 mensajes, 10 estudios que presentó la hermana White durante el Congreso, pero en su totalidad son más de 20 intervenciones que tuvo. Y ahora estamos para poder ingresar al estudio número 11. El llamado de la hermana Elena White a estudiar de nuevo las Escrituras, la palabra de Dios, para poder comprobar que el pueblo adventista estaba rechazando el Evangelio eterno en realidad, que estaba rechazando los mensajes de los 3 ángeles, que estaba rechazando el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, y que estaba rechazando a Cristo nuestra justicia, lo cual ahora les llamó la atención a que investiguen para comprobar el rechazo. Pero antes, ahora estamos introduciéndonos a este llamado, a este estudio número 11 que ella presentó. Pero solamente vamos a brevemente detallar en qué términos o en qué forma los mensajeros presentaron este asunto de la ley, el ayo que nos lleva a Cristo, que ese es el punto que escandalizó al pueblo adventista. Ese fue uno de los motivos para rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Habíamos dicho de que este asunto de la ley, el ayo que nos lleva a Cristo, que está registrado en Gálatas 3:24, ya había sido tratado en un congreso anterior en 1886 y no se había llegado a ninguna conclusión. Ahora nuevamente ese asunto fue traído y tratado en este congreso. Entonces, para tener una cierta base, una cierta idea, en qué contexto, cómo es lo que estaban presentando acerca de la ley, el ayo que nos lleva a Cristo. Como hemos visto, el líder principal de los adventistas, Jorge Butler, que era presidente hasta ese entonces, había escrito un libro en 1886, lo cual había repartido en el Congreso de Battle Creek en 1886. Y ahora nuevamente ese libro fue repartido en el Congreso de 1888. La ley en Gálatas, ese era el título. ¿Y cuál era la posición que defendía? La posición era de que la ley, el ayo que lleva a Cristo, ellos sustentaban de que era la ley ceremonial. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sustentaban que era la ley ceremonial? Porque el texto bíblico dice,
Así que la ley fue nuestro tutor o ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y una vez venida la fe, ya no estamos bajo el tutor o el ayo que es la ley. Así dice el texto bíblico. En otra versión dice, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, que sería la ley. Entonces, el pueblo adventista decía de que la ley ceremonial es la que ya no estamos sujetos, decían. La ley ceremonial es la que nosotros ya no seguimos ni cumplimos. Entonces, habían determinado de que la ley, el ayo, el tutor, el guía, era la ley ceremonial. Pero los mensajeros de 1888, que Dios había enviado, había utilizado estos instrumentos humanos, claramente entendían y enseñaban de que la ley, el ayo o tutor que nos lleva a Cristo es la ley de los 10 mandamientos. Entonces, este fue uno de los puntos de controversia y diferencia que se presentó en el estudio de la justificación por la fe. Entonces veamos ahora, como dije, para una breve referencia, porque ya después estudiaremos detalladamente cómo el doctor Waggoner y el pastor Jones presentaron todos los mensajes de justificación por la fe en base a la ley de Dios. Pero ahora solo mencionaremos el punto de Gálatas 3, 24, 25, lo cual hemos tomado del libro La ley en Gálatas de Waggoner. El pastor Waggoner escribió todo un libro sobre el libro de Gálatas, versículo por versículo. Todos pueden encontrar ese libro en internet. Es solamente ingresar libros de 1888 y allí encontrarán el libro de Gálatas de Waggoner. Y de allí tomamos cuál era la forma como presentaban y la posición como ellos enseñaron de Gálatas 3, 24, 25. Entonces dice así, el tutor se ha traducido de la voz griega, decían ellos, paidagogos o pedagogo. El pedagogo era un esclavo del padre de familia que tenía por misión acompañar al niño a la escuela y asegurarse de que éste no malograba su instrucción entregándose a la disipación y el juego. Si el infante intentaba escapar, el pedagogo o el tutor tenía que traerlo de vuelta al camino y tenía autoridad incluso para emplear métodos físicos de corrección. Entonces, tutor o instructor o guía no son buenas traducciones del término griego. La idea es más bien de guardián o vigilante. Entonces, aquí hay muchas palabras que tienen el mismo significado. La ley dice que es el ayo, el tutor, pedagogo, instructor, o lo mejor sería guardián y vigilante. Esta palabra se toma de que ciertos padres de familia tomaban, dice, a su servicio a un tutor, pedagogo, instructor, guardián o vigilante ¿de quién? De sus niños pequeños. Y estos vigilantes o guardianes cuidaban todo el tiempo a sus niños y los llevaban a la escuela
para que no se desvíen del camino y no pierdan el tiempo y se dediquen a otras cosas o juegos. Así que estos guías guardianes lo mantenían correctamente a estos niños en custodia. Aún dice, teniendo un rango superior, está de hecho privado de libertad como si estuviera en prisión. Así que el tutor, el guía o el guardián, lo privaba de la libertad como si estuviera en una prisión. Y todo aquel que no cree, ahora compararon, ¿no?, con los seres humanos. Todos los que creen en la Biblia, dice, todo aquel que no cree en la palabra de Dios está bajo pecado, encerrado bajo ley. Entonces, ¿por qué comparaban con la ley de los 10 mandamientos? Porque la ley de los 10 mandamientos, decían ellos, es como el tutor, como el pedagogo, instructor, guardián, vigilante, que no le deja en libertad al niño. Así es, decían, todo aquel que no cree está bajo pecado, encerrado bajo la ley de los 10 mandamientos. Y por lo tanto, la ley actúa como su guardián y vigilante. La ley lo mantendrá esclavo. El culpable no puede escapar en su culpa, decían ellos. Aunque Dios es misericordioso y clemente, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodos 34, 6, 7. Es decir, jamás mentirá diciendo que lo malo es bueno. Lo que hace es proveer un remedio en el que el culpable pueda quedar libre de la culpa. Entonces la ley dejará de coartar su libertad y podrá caminar libre en Cristo. Entonces la ley es como un guía que al ser humano pecador le muestra su pecado y ahora le lleva, dice, a Cristo. Cristo es el remedio. Cristo es el que puede dar solución al problema del pecado del ser humano y liberarlo del pecado para caminar, dice, libre con Cristo ahora. O sea, que ahora el nuevo tutor, el nuevo guía, el nuevo guardián, vigilante, sería Cristo. Ya no sería la ley. Por eso dice que la ley es el guía que nos lleva a Cristo para ser justificado por la fe. Y justificado por la fe, dice, ya no estamos bajo el guía, o sea, la ley de los 10 mandamientos. Ahora el nuevo creyente justificado está bajo la dirección, bajo el guía de Cristo. Pero ahora en Cristo hay libertad, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os libertará. Y el apóstol Santiago dice, la ley de libertad es Cristo. ¿Y Cristo qué dice? En San Juan 10:9. Yo soy la puerta, dice. Y es igualmente, Cristo también es la puerta, Cristo es el redil y Cristo es el pastor. El hombre supone que es libre saliendo fuera del redil y piensa que venir al redil significa poner cortapisas a su libertad, es decir, quedar sin libertad. Entonces, el ser humano pecador, ¿qué piensa? Piensa que fuera del redil, fuera de Cristo, sin Cristo, piensa que está libre, pero está en la esclavitud al pecado, en la esclavitud a sus malos deseos, a sus malos hábitos, malas inclinaciones. Y lo peor, es esclavo del enemigo de Dios. Piensa que fuera del redil está en libertad, pero
no está en libertad, está en esclavitud, dice la Biblia. Sin embargo, es exactamente al revés, dice. El redil de Cristo es un lugar amplio, mientras que la incredulidad es una prisión estrecha. La amplitud de pensamiento del pecador nunca puede superar el ámbito de lo estrecho. El verdadero libre pensador es aquel que comprende bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de amor de Cristo y conoce ese amor que supera todo conocimiento. Efesios 3, 18, 19. Entonces el redil es Cristo, el pastor es Cristo, la puerta es Cristo. El redil si es Cristo, Cristo es amor. Cristo es misericordia, Cristo es compasión, Cristo es justicia. Entonces la Biblia dice que para todos los santos, dice, comprenderán la anchura, la longitud, profundidad y la altura del amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Entonces, vivir en Cristo, vivir en el amor, en el redil, entrar por la puerta y tener como pastor a Cristo, es una vida de libertad en amor. Y el amor es tan amplio, tan alto, tan profundo, que supera, dice, cualquier cosa. Fuera de Cristo no hay más que esclavitud. Solo Él es la libertad. Fuera de Cristo el hombre está en prisión de pecado. Su propio pecado lo sujeta como un lazo, dice el sabio Salomón en Proverbios 5:22. Así que el que vive en pecado está en la prisión del pecado. Porque la Biblia dice su propio pecado lo sujeta como un lazo. Está prácticamente presionado por su conciencia que le dice que vive mal, que necesita todo, que no tiene paz. Pero la ley es el guía que le puede llevar a Cristo. La ley es el tutor que le puede decir que está en peligro. La ley de los 10 mandamientos. Entonces la ley de los 10 mandamientos no salva, sino su función es llevarlo a Cristo. Y una vez justificado por Cristo, teniendo a Cristo, ahora está en libertad en el redil, pero libertad en amor, en dependencia de Cristo. Y 1 Corintios 15:56 dice, el poder del pecado es la ley. Es la ley la que declara pecador al hombre y le hace consciente de su condición. Por eso la ley es el ayo, el guía, el tutor. Y la Biblia dice en Romanos 3:20 y 5:13, por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Y el pecado no se imputa donde no hay ley. Así que el pecado revela, muestra la vida pecaminosa del ser humano y le dice que está condenado y está en peligro. Y ahora la misma ley dice, yo he venido de Dios, dice. La ley de los 10 mandamientos dice, yo soy la copia del carácter de Dios. Si ustedes quieren solución al pecado, entonces la solución está en Cristo. Por eso es el ayo tutor que lleva a Cristo para ser justificado. La ley conforma las paredes de la prisión del pecador, como un tutor, le cuida, o sea, no deja que, para el que sabe la ley dice no robes, no mientas, no hagas cosas malas. Lo tiene aprisionado, lo encierra en ella, haciendo que se sienta incómodo y oprimido por el sentido del pecado. Su conciencia le condena al pecador. Gracias
¿A qué? Ha conocido la ley, gracias a que estudia la Biblia, los testimonios. Como si fuera a privarle la vida. Le dice, pues, no hay vida para ti, vas a morir, porque eres pecador. El pecador se debate en vanos y frenéticos esfuerzos por escapar, dice, pero los mandamientos se erigen a modo de inexpugnables muros a su alrededor. La ley le dice, no hay escapatoria, vas a sufrir las consecuencias, vas a pagar. Así como el tutor al niño le dice que no pierda tiempo, no se desvíe del camino. Así la ley actúa como tutor, como guía, como pedagogo y como maestro. Vaya, dice, en la dirección que vaya, se tropieza con un mandamiento que le dice, nunca puedes encontrar la libertad por mí, puesto que has pecado. Si procura ponerse a buenas con la ley y promete obedecerla, su situación no mejorará en nada, ya que su pecado permanece de todos modos. Pecado en el corazón, la fuente del pecado, porque Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los malos actos, todo mal, dice, sale de la fuente del corazón. Eso es lo que la ley le dice, que el pecado está en ti, no hay escapatoria. Aunque prometas, dice, obedecer, aunque cumplas externamente, siempre tu corazón va a seguir mal, no vas a tener un cambio completo. Por eso la ley de los 10 mandamientos es el ayo, el tutor, el guía, el pedagogo que lleva a Cristo al pecador. Y sigue diciendo, la ley lo agigonea y lo lleva a la única vía de escape, la promesa por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice, la ley es el ayo, el tutor, el guía que nos lleva a Cristo para ser justificado por la fe. Entonces le dice, por fe puedes encontrar la solución en Cristo. En Cristo es hecho verdaderamente libre. O sea que Cristo es el único que puede liberar del pecado. ¿Pero de qué pecado? Del pecado en el corazón, del ego, del yo, del egoísmo, es que es la fuente de pecado. Ya que es hecho justicia de Dios en él. Ahora, liberado, es hecho justicia de Dios en Cristo. En Cristo está la perfecta ley de libertad. Entonces, el remedio está en el deseado de todas las gentes, como dice en Ageo 2:7. Y Salmo 146:16 dice que Cristo es la bendición para todo ser humano. Cristo es el remedio, puesto que Cristo, en quien hay paz, ya que Él es nuestra paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da. Está buscando a los que están trabajados y cargados y los llama a venir a Él. San Mateo 11:28 al 30. Cristo está llamando para que los trabajados y cargados ahora puedan ir a Cristo. Por eso la ley muestra el pecado, las cargas, tanto la carga del yo y la carga de los afanes de esta vida, la carga de las riquezas de esta vida, y le dice que tienes que ir a Cristo. Y la palabra de Dios, la ley está dado para conducir a Cristo. Y teniendo en cuenta que todo hombre tiene anhelos que ninguna otra cosa del mundo puede colmar, queda claro que si la ley despierta en el hombre una percepción clara de su condición, y la ley continúa aguijoneándolo, no dándole descanso, impidiéndole cualquier otra vía de escape, el hombre acabará por encontrar la puerta de la salvación, que es Cristo. Está abierta de par en par. Cristo es la ciudad de refugio,
donde puede huir todo aquel que se encuentre asediado por el vengador de la sangre, con la seguridad de que será bienvenido. Así que Cristo es el amor, porque dice Dios es amor, Cristo es amor. Y la ley de amor de los 10 mandamientos es copia del carácter de Cristo, copia del pensamiento de Cristo, copia de la vida de Cristo. Ahora, si el creyente ha entendido que la ley fue enviado solamente como un tutor, como un guía, como un guardián, como un vigilante, como un instructor, como un maestro, como un pedagogo, ahora, una vez encontrado a Cristo, el que puede liberarle del pecado en el corazón, del pecado en los pensamientos, del pecado de la lengua y el pecado de los actos, ahora Cristo le dará una vida nueva y Cristo será su tutor. Cristo será ahora su pedagogo. Cristo será su instructor. Cristo será su guardián y vigilante del nuevo niño espiritual que ha nacido al reino de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo. Así entonces la ley cumple su misión. Entonces ahora el verdadero cristiano en vida espiritual ya no está bajo la ley de los 10 mandamientos. Pero Pablo dice en Gálatas o en Romanos 3:21 o 31, ahora, por la fe, dice, invalidamos, anulamos, dice la ley, en ninguna manera. Así que solamente en Cristo hallará el pecador descanso del látigo de la ley, porque en Cristo se cumple en nosotros la justicia de la ley, dice Romanos 8:4. La ley no permitirá a nadie ser salvo a menos que posea la justicia que viene de Dios por la fe. Filipenses 3:9, es decir, la fe de Jesús. Entonces, así que todos sois, dice, hijos de Dios por la fe en Cristo. Y venida la fe, entonces, aceptando a Cristo por fe, a la verdadera ley real, al verdadero amor, a la verdadera justicia que es Cristo, entonces ya no estamos bajo la letra de la ley de los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos ha cumplido su función de llevar al Salvador al pecador. Entonces, necesita la fe. La fe es la principal y la mayor condición para ir a Cristo y aceptar a Cristo. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuando el hombre recibe la palabra de Dios, la palabra de la promesa que trae con ella la plenitud de la ley en Cristo, y en lugar de luchar en su contra, se rinde a ella. Le vino la fe, y el capítulo 11 de Hebreos demuestra que la fe vino desde el principio, desde los días de Abel. El hombre ha encontrado la libertad por medio de la fe. Ahí se demuestra en Hebreos 11 cómo los patriarcas, los profetas, los discípulos y todos por fe fueron liberados del pecado y recibieron una vida espiritual en Cristo, vencedores. La fe puede venir hoy. Ahora mismo, dijeron los mensajeros de 1888 en el Congreso. Ahora es el tiempo aceptable, dijeron. Ahora es el día de la salvación, 2 Corintios 6:2. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:7. Entonces, ¿qué es justificación? Dijeron, justificación es salvación. ¿Y qué es salvación? Salvación es recibir la vida de Cristo. Es recibir la ley de Dios en el corazón.
ya no estar bajo una ley escrita, sino una ley viva con el poder del Espíritu Santo en el corazón. Pero muchos, ¿qué dicen? Dicen, la fe en Cristo está bien, dicen, pero hay que hacer algo. En ella misma no es suficiente, dice. ¿Se salvará el hombre entonces por la sola fe en Cristo? Sí, porque así dice la Biblia en muchas partes. Uno de ellos tenemos en Efesios 2:8 al 10. Por fe y gracia sois salvos, dice, en Cristo Jesús. No por obras, dice, de la ley, para que nadie se glorie. Entonces el pecador no necesita ir a Cristo obedeciendo la ley, sino, dice, tal como está debe ir. Por eso dice, ¿se salvará el hombre por la fe sola en Cristo? Sí. El testimonio fue inequívoco, en el sentido de que la salvación es por la sola fe, sin obras de la ley. Pero Pablo no podía consentir de que la salvación es por fe y obras. Por eso dice en el verso 16 de Gálatas 3, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Entonces, el asunto a resolver, dijeron, no es si se debe obedecer la ley, sino cómo hay que obedecer la ley de los 10 mandamientos. Entonces el pecador, sin haber entregado su vida a Cristo completamente, sin haber recibido el Espíritu Santo que engendre una nueva vida, sin haber nacido a una vida nueva del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre, dice, no está obligado a obedecer la ley en vida carnal, con corazón egoísta, sino necesita saber cómo hay que obedecer la ley. La ley solamente se puede obedecer en vida espiritual, con Cristo en el corazón, con el amor en el corazón. Dios no dio la ley, no mandó la ley para que el hombre pecador pueda obedecer en vida carnal, sin tener una vida de Cristo, una vida santa, una vida perfecta, una vida limpia, una vida pura, una vida santificada, una vida recta y una vida espiritual. Necesita todo eso, tener la ley en el corazón, el amor en el corazón y el Espíritu Santo morando en el corazón para que la obediencia pueda fluir como un manantial de amor. Esa es la forma de obediencia. Pero para eso, la ley fue enviado para hacernos conocer nuestro pecado, es su única función, y llevarnos a Cristo. Por eso Santiago dice, la ley lo compara o lo representa con el espejo. El espejo no puede limpiar las manchas. El espejo no puede solucionar las manchas, sino el espejo solamente le indica que debe ir a lavarse con agua y con jabón o con detergente. Así dijeron los mensajeros de 1888. En vano dijeron el pueblo adventista, estamos obedeciendo la ley sin Cristo, sin el nuevo nacimiento, sin el Espíritu de Dios, dijeron. Por eso nuestro carácter no ha cambiado. Seguimos siendo debatientes, seguimos siendo coléricos, de ira, nos molestamos, hablamos mal, pensamos mal, odiamos a los que no están de acuerdo con nosotros.
Y ese es el espíritu que se estaba manifestando en el Congreso de 1888. Por eso el mensaje Cristo nuestra justicia invitaba al adventismo, desde los líderes, el ministerio y todos, a ir a Cristo tal como están. Entonces, ¿qué es justificación? Justificación es ser hecho justo. ¿Y cómo viene la justificación? No por obras de la ley, sino por la sola fe. Y la palabra de Dios en Romanos 5, 15, 18 dice: mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Los muchos significa todos, ya que así como por un delito o por un pecado de Adán y Eva, de uno vino la condenación de todos los hombres. Así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Así que Adán y Eva, por un pecado, prácticamente perdieron, dice, el amor de Dios, perdieron la relación, la unidad, la conexión con Dios, y los seres humanos nacen separados de Dios por causa del pecado. Pero ahora Jesús vino a este mundo, dice, y vivió una vida de justicia, porque Cristo nació del Espíritu en carne humana, y vivió en el Espíritu, y nunca dio lugar al yo a la carne, y venció al pecado, tentado en todo, pero nunca cayó en tentación. Así venció al pecado. Esa vida, dice, nos quiere dar, esa vida de justicia nos quiere dar Cristo. Por eso Romanos 3, 23, 24 dice: justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Entonces la justificación, o sea, recibir una vida de justicia en Cristo, una vida santa, una vida perfecta, una vida de obediencia, es gratuito. El significado de la palabra justificado es hecho justo, quiere decir. Deriva del latín justitia, dijeron los mensajeros de 1888, que significa justitia, quiere decir justo, ser justo, es ser recto. A eso le añadimos la terminación de ficar, también del latín, ficar significa hacer, magnificar, hacer grande, dignificar. Entonces, ¿qué es justificación? Justificación es hacer justo al pecador arrepentido en Cristo. Entonces, justificar al que es inocente de un hecho del que es acusado sin causa, pero el tal no necesita justificación, puesto que es ya justo. Es decir, una persona que no ha cometido un delito, que no ha hecho ninguna cosa mala, no necesita ser justificado, dice, porque ya es justo, no es culpable. Así es, dice, el creyente que es justificado ya es hecho justo. Todos pecaron, dice, no hay ninguno justo. Entonces toda la humanidad hemos pecado. No hay ninguno justo ni recto ante Dios. Por lo tanto, todos necesitan ser justificados o hechos justos. Pero la Biblia nos dice, en Romanos 7:21, 9:39 y Romanos 7:31 y Salmos 119, 172, ¿qué nos dice? La ley de Dios es justicia. Pero la ley de Dios es la copia de la justicia de Dios. Y la justicia verdadera, ¿quién es? Es Cristo. Por tanto, Pablo dice que el que cree en Cristo
para obtener la justicia que ésta exige, pero que por sí misma es incapaz de proporcionar, lo que era, dice, imposible a la ley en Romanos 8, 3 y 4. Lo que era imposible por la ley, tener justicia, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el hombre pecador, por más que cumpla la ley, que guarde la ley con un corazón pecaminoso, nunca va a alcanzar a ser justo, perfecto, santo. Por eso hoy el cristianismo, el mundo religioso, ¿qué dice? No podemos ser perfectos, dice. El ser humano es imperfecto. No podemos vivir sin pecar, sin infringir la ley. Siempre vamos a pecar, dice. Por eso Cristo ha provisto perdón. Pero no es así. No es el plan de salvación. No pide al hombre pecador a cumplir la ley, a mejorar su vida. No, sino el hombre pecador necesita por fe solamente, creyendo que Cristo le puede hacer justo, perdonarle, hacerle justo, y puede andar ahora en la vida espiritual cumpliendo la ley, para que ya la ley nunca más le condene. Entonces ya no está bajo la ley, sino está libre de la ley y tiene la ley original en el corazón. Luego dice Pablo, ¿anulamos la ley? Todo porque ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. ¿Anulamos la ley? No, dice. Los que persisten en el pecado lo harían gustosos, dice, pues es una ley que los declara culpables. Pero es imposible abolir la ley de Dios. No estamos diciendo de que el que aceptó a Cristo y tiene una vida santa está aboliendo la ley. No, de ninguna manera, dice. No podemos abolir la ley de Dios, ya que es la misma vida y carácter de Dios. Abolirse la ley, ¿qué sería entonces? Atentar contra Dios. Querer desaparecer a Dios, querer anular a Dios del universo. Entonces no se puede anular el carácter de Dios, la vida de Dios, el amor de Dios. Así dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12 que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Al leer la ley escrita, vemos allí nuestro deber claramente. Entonces, la ley escrita, ¿qué nos indica? Solamente nuestro deber. Pero ahora debemos preguntarnos cómo obedecer. La forma de obedecer es por medio de Cristo. Así que entonces, nadie puede ser justificado por las obras de la ley. No es porque la ley misma sea deficiente, sino porque el individuo, el pecador, tiene una mente, un corazón, una vida malogrado. Es como una máquina malogrado. Una máquina malogrado, por más que quieran hacerlo funcionar, no va a funcionar nunca bien. Así dijeron que el ser humano pecador nunca va a poder obedecer la ley perfectamente, aunque guarde sábado, aunque haga cultos, aunque prometa, aunque haga buenas obras, nunca va a poder funcionar correctamente porque está malogrado del pecado. Y por eso Pablo dice, el hombre pecador debe morir, el yo debe morir. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. En la cruz, cada día el pecador debe morir. Cada día muero, dice. Pero cada día tengo nueva vida en Cristo. La vida espiritual crece y el hombre carnal decrece. Así es la solución para el pecado. Entonces,
Cuando Cristo mora en el corazón por la fe, la justicia de la ley mora también en el corazón. Porque Cristo dijo en Salmos 48 de su vida en este mundo: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mis entrañas, en mi corazón. Cristo desde nacimiento hasta su muerte y resurrección, ¿cómo vivió? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué hacía la voluntad de Dios y no caía en pecado? Porque la ley estaba en su corazón. Entonces, el que acepta a Cristo, acepta con la ley en el corazón. Entonces, ¿quién desecha la ley debido a que ésta no considera el mal como si fuese bien? Rechaza en ello también a Dios, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Dios. Éxodos 34:7. El que sigue pecando rechaza a Dios, se separa de Dios y es enemigo de Dios. Pero Dios quita la culpa y convierte al pecador en justo, es decir, lo pone en armonía con la ley. La ley que antes lo condenaba, ahora da testimonio de su justicia. Por eso, en el verso 21 de Gálatas 3 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si hoy los religiosos, igual que los judíos, queriendo obedecer la palabra de Dios, la Biblia, otros queriendo cumplir la ley, quieren mejorar su vida, quieren santificarse y quieren encontrar salvación, entonces Pablo dice en Gálatas 3:21, por demás murió Cristo. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, obedeciendo la ley, entonces Cristo murió en vano. Pero eso es imposible, y Cristo ciertamente no murió en vano. Por lo tanto, solo en Él hay salvación. Cristo es capaz de salvar a todos los que por Él se allegan a Dios. Hebreos 7:25. Si nadie fue salvo, habría muerto en vano. Pero ese no es el caso. La promesa es segura, que Cristo es un Salvador completo del pecado para todo aquel que en Él cree y permanece en Cristo. Y 2 Corintios 6:1, ¿qué dice? Todo el que quiera puede formar parte de los frutos del trabajo de Cristo, puesto que Cristo no murió en vano, sino en vano sería recibido la gracia de Dios. Y en Romanos 6:14 dice: el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará. Así, en esa forma de presentación que hemos analizado en este estudio, los pastores Jones y Wagoner presentaron en 1888. Entonces, esta forma de comprender la ley y el Evangelio unido, la justicia de Cristo en la ley, les escandalizó al pueblo adventista en el Congreso de 1888. Por eso, la hermana Elena de White, ¿cuál fue su conclusión o su apreciación que presentó? Ella dijo de que si ellos, dice, hubieran abierto sus corazones para recibir esa luz, dice, no hubiera habido, dice, descontento y enemistad unos a otros. Pero ella dice que ella oró, dice, toda la noche para que Dios pueda dar solución a este asunto. Pero dijo, el espíritu que estaba controlando, dice, a nuestros hermanos, era tan diferente
al espíritu de Jesús, tan contrario al espíritu que debía ser ejercido el uno hacia el otro, que llenó mi alma de angustia. Página 224, Materiales de Elena White de 1888. Y en la reunión, dice, de la mañana siguiente, para los ministros, tenía algunas cosas claras que decir a mis hermanos, dijo ella, que no me atreví a retener. Así que ahora estudiaremos ese mensaje que en la mañana siguiente a los ministros ha de presentar la hermana White, que ese es el estudio número 11. Y ella dice, la sal había perdido su sabor. El oro fino se volvió oscuro. La oscuridad espiritual estaba sobre el pueblo adventista en el Congreso, y muchos evidenciaron que fueron movidos por un poder desde abajo, porque el resultado fue justo, tal como sería el caso cuando no estaban bajo la iluminación del Espíritu de Dios. ¿Qué páginas de la historia fueron hechas por el ángel registrador en el Congreso? La levadura había hecho su agudo trabajo y casi fermentó todo el trozo. Así que todo el Congreso casi estaba fermentado, dice. Tenía un mensaje de reproche y advertencia para mis hermanos. Yo lo sabía, dice. Mi alma fue presionada con angustia. Decir estas cosas a mis hermanos me causó una angustia mucho mayor de la que les causaron a aquellos a quienes se les dirigió. A través de la gracia de Cristo experimenté un poder divino y convincente para estar ante mis hermanos ministros, en el nombre del Señor, esperando y orando, para que el Señor abriera sus ojos de los ciegos. Me fortaleció para decir las palabras que mi secretaria tomó en la taquigrafía. Así que aquí viene la charla de la mañana del 24 de octubre. Ese será el estudio que trataremos próximamente. Para terminar, vamos a leer cómo Dios a la hermana White le reveló sobre el asunto de la ley en Gálatas. Si era realmente la ley ceremonial el ayo o era la ley de los 10 mandamientos. Vamos a leer en el manuscrito 87 lo siguiente. Dice así: soy indagada sobre la ley en Gálatas. ¿Qué ley es el ayo que nos conduce a Cristo? Respondo, dijo la hermana White, tanto el código ceremonial como el código moral de los 10 mandamientos. Entonces, el ayo que lleva a Cristo, del cual habla Gálatas 3:24, la ley, el ayo, es, dice, el código ceremonial, las leyes ceremoniales, y al mismo tiempo también son las leyes de los 10 mandamientos que lleva a Cristo. Y ella dice así: anteanoche se me mostró que la evidencia en relación con los pactos era clara y convincente. Usted mismo dijo, hermano Dan, hermano Jones, el hermano Porter y otros, están malgastando vanamente sus facultades de investigación a fin de sostener una posición sobre los pactos que es diferente a la que el hermano Waggoner ha presentado en el Congreso. Cuando usted recibió la luz verdadera que brilló, no debió imitar
ni seguir el mismo tipo de interpretación y tergiversación de las escrituras que hicieron los judíos. Ellos manejaron de tal forma esas cosas que lograron convertirlas en un modo de entenebrecer y confundir las mentes. El asunto del pacto es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicios, pero fui llevada allí donde el Señor me dio una comprensión de esa materia. Desde que hice la declaración el sábado pasado de que la comprensión de los pactos tal como lo había enseñado el hermano Waggoner era verdadera, parece que muchas mentes se han sentido aliviadas. Estoy feliz porque el Señor me urge a dar el testimonio que di. Carta número 30 de 1890. Así que entonces, lo que los hermanos Waggoner y Jones estaban presentando de que para ser justificado por la fe, para ser salvado por fe, era la ley de los 10 mandamientos, el ayo que llevaba a Cristo, esa posición era correcta, dice la hermana White. Pero al mismo tiempo también que la ley, el ayo, también se refiere a las leyes ceremoniales, dijo, porque las leyes ceremoniales son los que Dios había provisto para el pueblo de Israel, para que los llevara a Cristo, para que alcancen la salvación. Pero el pueblo de Israel, los judíos, no entendieron su verdadero significado de las leyes ceremoniales. Les gustó quedarse con las leyes ceremoniales y no aceptaron a Cristo, al cual apuntaban las leyes ceremoniales. Así el pueblo judío se perdió por quedarse con la ley ceremonial y no llegar a Cristo, no aceptar a Cristo. Rechazaron a Cristo y lo crucificaron a Cristo. Así también el pueblo adventista se quedó con la ley de los 10 mandamientos, que es el ayo que los debía llevar a Cristo. Y el pueblo adventista, desde 1888 hasta el día de hoy, no aceptaron a Cristo, se quedaron con la ley escrita de los 10 mandamientos. No entendieron de que la ley de los 10 mandamientos es el ayo que lleva a Cristo, y el que acepta por fe a Cristo y entrega su vida, recibe nueva vida en Cristo. Recibe a Cristo en el corazón, recibe el Espíritu Santo, recibe el amor, recibe la ley de Dios en el corazón. Y ahora debe vivir en vida espiritual para ser los mensajeros al mundo y iluminar al mundo con la lluvia tardía. Ese era el propósito del mensaje de la justificación por la fe en 1888, que fue rechazado. Y Dios hoy a nosotros nos ha honrado recuperar ese mensaje, esa luz, a Cristo nuestra justicia. Si nosotros hoy aceptamos a Cristo verdaderamente, comprendiendo este mensaje, entonces recibiremos nueva vida espiritual, carácter de Cristo. Tendremos el amor de Dios, como la mujer samaritana, lleno del amor de Dios, sin que nadie le mande a predicar, salió, dice, olvidando aún su cántaro, a anunciar a Cristo crucificado a su pueblo, y todo el pueblo lo trajo a Cristo. Así el mensajero, su función es, por medio de la ley, de la palabra de Dios, llevar los creyentes a Cristo, para que digan, ahora ya no creemos por medio de la ley, sino ahora creemos en Cristo porque hemos encontrado la verdadera ley, el verdadero amor y la verdadera justicia que es Cristo. Que Dios bendiga su palabra, y en el próximo estudio entonces estudiaremos el sermón número 11 del día 24. Amén. Gracias a Dios, así sea.